Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en el seminario, en esta sesión del Seminario Docente de Estudio de Ciencia y Sociedad. En esta ocasión, la doctora Libertad Castro no puede acompañarnos, pero pues yo estaré a cargo de esta sesión. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener a la doctora Estela Castillo con esta presentación que se llama Crisis Ambientales y Corporales. Aproximaciones desde las artes. Déjenme nada más hablar un poco de la doctora Estela Castillo. La doctora Estela Castillo es doctora y maestra en literatura hispánica por el Colmex y maestra en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Investigadoras e Investigadores desde el 2019 y goza del reconocimiento a perfil deseable PRODEPSEP. Es integrante del Cuerpo Académico Diálogos Interdisciplinarios en la Literatura Hispanoamericana. Su tesis doctoral obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades de 2013, otorgado por la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha publicado una docena de artículos y ensayos en diversas revistas arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales. Su línea de investigación se centra en el estudio y edición de textos virreinales e hispanoamericanos y actualmente es directora, si no me equivoco, del Centro de Investigaciones Transdisciplinarias en Humanidades Ambientales, Arte y Literatura de la Universidad Veracruzana. No sé si dije todo bien o hay alguna cosa que haya dicho. Nada más corrijo, afortunadamente no soy la directora ni coordinadora del centro. Ok. Ese lugar lo ocupa el doctor Ángel José Fernández. Ya. Ya vi que en la audiencia está nuestra secretaria habilitada, la maestra Leticia Medina, a quien agradezco su presencia. Y bueno, nada más, todo lo demás está muy bien. Sí, Muchísimas gracias, José perdón por la Ramón. imprecisión, una disculpa. No, no te preocupes, no Pues pasa nada. continuemos entonces, le doy la palabra a la doctora Estela y pues la escuchamos, doctora. Mm. Bueno, comienzo. Primero que nada quisiera agradecer la invitación. Gracias, José Ramón, gracias a Libertad. Lamento que pues no puede estar hoy, pero tú haces bien tu papel en representarle. Muchísimas gracias por la invitación. He titulado el trabajo Crisis ambientales y corporales, aproximaciones desde las artes. Y bueno, quisiera antes de comenzar señalar que es un trabajo que está en proceso y que lo que les voy a comentar en este momento van a ser algunas notas que he ido rescatando de cómo podemos identificar, estudiar ciertas crisis ambientales, ciertos procesos de inestabilidad y también ciertas crisis corporales desde las artes, y para eso me voy a enfocar en un género masivo como es el cine. Quisiera señalar que desde hace ya aproximadamente un año comenzamos con el Cuerpo Académico Diálogos Interdisciplinarios de la Literatura Hispanoamericana, unos seminarios de humanidades ambientales en los que teníamos la intención de dialogar o establecer diálogos entre la literatura, las artes y las ciencias. Y tuvimos dos, bueno, ahora ya tres sesiones muy exitosas, muy bien recibidas por parte de diversos estudiantes y profesores. Este proyecto del que ahora les voy a hablar, pues se ancla en estas actividades de este Seminario de Humanidades Ambientales y de una línea de generación y aplicación del conocimiento que llevamos en nuestro centro, que es el de humanidades ambientales. Y bueno, la primera de estas sesiones se centró en el glaciar del Jamapa, y bueno, hubo una participación a cargo del doctor Carlos Welch Rodríguez, y posterior a esta participación, donde dio un panorama de la situación de este glaciar del Jamapa, pudimos conocer ciertas representaciones artísticas del glaciar Morterash, que fue fotografiado por un fotógrafo bastante importante dentro de la Universidad Veracruzana, que es el colega Byron Brauchli. Y esta parte de este seminario
pues estuvo a cargo de la doctora Leticia Mora Perdomo, quien tiene pues amplios conocimientos entre literatura y fotografía. Posteriormente tuvimos otra reunión y esta se centró sobre todo en la conservación y el cuidado del medio ambiente a través de la de educación indígena. Y en este caso nos acompañó la maestra Ermelinda Santos López, que es una originaria de nuestros pueblos, pueblos originarios, y que participa en la Dirección de Educación Indígena y ha dado en numerosas ocasiones cursos, clases para ciertos grupos indígenas. Em, Fue muy nutritiva esta charla por parte de la maestra Ermelinda, eh, porque nos presentó una metodología para acercarse a cómo llevar esta educación, esta conservación, esta reflexión sobre el medio ambiente a a estos grupos de pueblos originarios. Posteriormente, este seminario lo concluyó el doctor David Meneses, y bueno, él se acerca a los temas ambientales a través de ciertas historias orales que nos ayudan a ir visualizando ciertos imaginarios, a ir creando ciertas mentalidades, ciertas ideologías, a irlas visualizando y también nuestras experiencias sobre el medio ambiente. Entonces, estas dos sesiones del seminario, más una última que hemos tenido sobre diversos acercamientos desde las canciones, es decir, estos géneros orales y poéticos, desde la medicina, desde la biología, a otro tema importante que es el caso de la tuberculosis. Y bueno, lo menciono estos antecedentes porque mi investigación se ancla a estos trabajos llevados en este Seminario de Humanidades Ambientales. Asimismo, bueno, quisiera comentar que hemos trabajado con varios colegas acercamientos a la tuberculosis, y que dentro de mi plan de trabajo está hacer tres revisiones, o más bien hacer la revisión de enfermedades en diferentes manifestaciones artísticas para revisar cómo se está representando este tipo de enfermedades. Estas enfermedades son la tuberculosis, el cáncer, el VIH y SIDA. Y bueno, adentrándome ya al cáncer, porque uno de mis intereses es ver cómo está representado eh, en, en- en ciertas obras artísticas, en este caso el cine. Me interesa señalar que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, y que en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, una de cada seis de las personas que se registran falleció. Estos datos los saco de la Organización Mundial de la Salud, que dentro del tipo de cáncer que vamos a ver hoy, que es el cáncer ocasionado por toxinas químicas, no es uno de los cánceres que podamos ver que está trabajando o que hay un foco de atención significativo en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los tipos de cánceres o de cáncer más comunes son el de mama, el de pulmón, el de colon, el de recto y el de próstata, ¿no? Y también la Organización Mundial de la Salud nos señala que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física. Además, señala que la contaminación del aire es un factor de riesgo bastante importante en el caso del cáncer de pulmón.
Algo que me agrada de los diferentes informes que ha sacado la Organización Mundial de la Salud es los diferentes planos o aspectos que trata cuando se acerca a diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer señala que además del diagnóstico, del tratamiento, de algunos cuidados, paliativos cuando el diagnóstico y un tratamiento, cuando la enfermedad se ha detectado de manera inicial y puede ser, podemos ganar, de alguna manera ver que hay una sanidad o podemos ver que mejora la salud porque se detectó a un temprano plazo. No ocurre en lo mismo cuando estos tipos de cánceres ya son detectados en etapas bastante tardías o donde ya ha hecho metástasis, ¿no? Entonces, una parte que me agrada de estos acercamientos que hace sobre el cáncer esta organización es el énfasis que coloca en tres aspectos, ¿no? El bienestar físico, el psicosocial y espiritual, y yo agregaría uno que tiene muchísima repercusión, que es el asunto del bienestar económico. Lamentablemente, el cáncer es una de las enfermedades más costosas que hay, ¿no? Revisando panoramas de en cuánto sale una cirugía cuando se detecta en un primer tiempo o de manera temprana, pues hablamos de aproximadamente de unos 300,000 pesos mexicanos, ¿no? Y si ya está en una etapa más avanzada, hablamos de 1,000,000, 1,500,000, ¿no? Y si eso lo pones en perspectiva de población vulnerable o de escasos recursos, simplemente esto se traduce en gente que, a pesar de que pueda recibir un diagnóstico, no pueda recibir todo el tratamiento o los cuidados necesarios para afrontar este tipo de enfermedades. Em, y bueno, la OMS define la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en el cuerpo, con síntomas y evolución previsibles, y señala también que la salud integral implica bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Y bueno, también aprovecho una definición que propone la Organización Mundial de la Salud para el cáncer y que señala que el cáncer se produce cuando células normales se transforman en células tumorales a través de un proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre factores genéticos de la persona afectada y tres categorías de agentes externos, a saber, los carcinógenos físicos, los carcinógenos químicos y los carcinógenos biológicos. Y del tema que vamos a hablar hoy, que es un cáncer derivado de esta relación entre agentes tóxicos, agentes químicos tóxicos, pues tenemos la presencia de carcinógenos químicos. Ahora, em, como comentaba hace un momento, donde quiero ver cómo está representada la enfermedad, es en una película que salió en 2019, Dark Water, y que se ha traducido al español como Aguas Oscuras, y en Hispanoamérica ha recibido el título de El Precio de la Verdad. Ambos propuestas de título hacen honor al contenido, a la temática que vamos a ver a lo largo de esta tematización de la enfermedad del cáncer, ¿no? Em, esta película es un tráiler legal, es un drama, está dirigido por Todd Haynes y es importante señalar que está inspirada en una historia real. Eh, eh, en la primera década
no, en la segunda década del siglo XX, sale en el New York Times una noticia sobre un abogado que estaba pateando traseros de una importante corporación que es las industrias DuPont, que se encargan de elaborar diversos objetos, bienes y demás, ¿no? Em, y a partir de este artículo, pues toma origen esta historia. El protagonista es Robert Bilott, que en principio es un abogado corporativo, y vamos a ver en toda la trama como de abogado corporativo se transforma en un abogado que defiende eh, a la población civil. Los casos que lleva este abogado son 3.535 casos, ¿no? Y pues no quisiera spoilear, pero afortunadamente todos esos casos los logró ganar una vez que esta problemática de cáncer ocasionado por químicos se lleva a juicio y bueno, eh, eh, tiene esa victoria, una pequeña victoria comparada con este y si la enfrentamos al desgaste, a la enfermedad que él mismo sufre en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de armar un caso en contra de la empresa DuPont, pues sí, es una victoria pequeña comparado con todo lo que tiene que dejar, con todo lo que implica el precio de conocer la verdad y además este, poderla hacerla conocer, ¿no? Em, esta película em, trata sobre unos agentes químicos que son los PFOS, que son cadenas largas de carbono y flúor, ¿no? Y estas cadenas largas de flúor eran a partir del proyecto Manhattan, se descubren estos químicos que son muy apreciados porque cuando se forra, sobre todo estos grandes camiones blindados, impide que se vayan deteriorando por agua, ¿no? Y pronto se dan cuenta las industrias químicas que este tipo de químicos puede llevarse o puede utilizarse a otros campos y entre ellos se utiliza en el campo doméstico y se empieza a utilizar estos PFOS para hacer coberturas de sartenes, los famosos sartenes de teflón, y que a esta industria pues le produce eh, una derrama económica bastante significativa, ¿no? Y se ancla a esta idea de buscar eh, la modernidad, buscar hacer una vida más fácil para las familias, sobre todo para aquellas esposas, madres que cocinaban, ¿no? En poder tener diversos objetos de cocina donde no se pegaba la grasa o era más fácil ciertas actividades como la limpieza. Ahora, los PFOS pertenecen a otro grupo más amplio que son los PFAS, que son conocidas como sustancias químicas eternas debido a su capacidad de persistir en el medio ambiente y en el cuerpo. Se pueden encontrar en todo, ¿no? Desde utensilios de cocina, desde antiadherentes,
desde tejidos resistentes al agua, están en ropa, los podemos encontrar en ciertos pesticidas, en ciertas espumas, incluso en varias envolturas de las palomitas, en maquillaje, en ciertas cajas, en ciertos empaques, en champús, en ropas que te sirven para que no entre el agua, no entre el agua. eh, y bueno, hasta podemos encontrarlos en diversos hilos dentales, ¿no? Bueno, y los PFOS, que son estas cadenas sintéticas, em, están, pues es el motivo de toda la investigación en esta película, ¿no? Eh, la representación que vamos a poder, vamos a ver diferentes maneras en que es representado y diferentes aspectos que son tocados a lo largo de la película que conciernen al aspecto físico, ¿no? Todas las consecuencias que trae el cáncer a nivel orgánico y también vamos a ver cómo la enfermedad incide en aspectos eh, sociales, en aspectos anímicos, en aspectos económicos y estas enfermedades, em, este tipo de cáncer lo vamos a poder ver presente desde un inicio de la película, no sobre los seres humanos, sino sobre diversos animales, entre ellos las vacas, conejos, ratas, monos, ¿no? Em, y vamos a ir descubriendo con el protagonista, Bilot, toda una, una, todo un proceso de encubrimiento eh, que intentaba evitar que este tipo de químicos eh, em, la población cívica pudiera darse cuenta de cómo, cómo este tipo de químicos, si bien te ofrecen cierta estabilidad, ciertos beneficios, están de alguna manera contaminando terriblemente no solo los mantos acuíferos y al contaminar los mantos acuíferos, las aguas subterráneas, em, pasa directamente a diferentes seres vivos que se alimentan pues de este líquido vital, ¿no? Entonces, a lo largo de esta película vamos a ver con diferentes técnicas cinematográficas, diferentes paneos, diferentes planos, ¿no? Cómo se enfoca la enfermedad desde diferentes ámbitos, como les comentaba, y cómo también a lo largo de la película se hace una propuesta eh, para visibilizar todo el archivo, todos los documentos que están detrás y que evidencian una corrupción a gran escala para evitar que este tipo de información de que estos PFOS, estos agentes contaminantes, estaban dañando a la población. Em, es muy rico la manera en que se dan los enfoques, los diversos planos para detallar la cantidad de archivos que recibe el protagonista para hacer este rastreo de cómo han estado encubriendo y cómo han estado contaminando las aguas de Ohio, ¿no?
Vemos que se particulariza o se sitúa la narración en el oeste de Virginia, precisamente en estas aguas del río Ohio. También es destacado cómo a lo largo de la película podemos ver que la enfermedad no solo toca a diversos animales y que toca a la familia Tenan, que es la familia demandante, la primera familia demandante, sino cómo toca al mismo protagonista y cómo de una aparente salud emocional, podemos ver cómo va decayendo su ánimo, cómo se va recobrando, cómo vamos viendo diversos altibajos en este proceso de descubrimiento que le lleva a tener bastantes complicaciones con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿no? Hay diferentes montajes en los que podemos ver cómo influye, cómo las consecuencias de este proceso de investigación, cómo va deteriorando ciertos aspectos de la vida familiar y emocional del protagonista. Asimismo, podemos ver a lo largo de esta película cómo las diferentes estrategias legales y no por eso éticas que utilizan varias buffet que defienden a estas empresas, estas técnicas, estas estrategias, estas mañas que utilizan para poder de alguna manera este, eh, disminuir o disimular los diferentes daños que empresas que trabajan con ciertos químicos hacen, provocan no solo al medio ambiente, no solo al suelo, sino al agua y de ahí pasa a los seres vivos como animales, y los seres humanos, ¿no? Em, voy en este punto de mi investigación, he elegido, lamento no poderles traer en este momento ni mostrarles, pero he elegido una serie de imágenes de la película, diferentes escenas, diferentes secuencias y diferentes planos para visualizar cómo cómo a través de diferentes elementos visuales, auditivos, a través del discurso, eh, este tipo de manifestaciones artísticas que deciden trabajar o centrarse en la representación de la enfermedad o la contaminación o las crisis ambientales, em, cómo cómo a través de diferentes técnicas y mecanismos se vuelven muy efectivos para el receptor. Esta película la pueden ustedes, si tienen la oportunidad de verla, en varias plataformas en este momento y donde yo la pude ver es en Prime Video y es una buena manifestación artística para ver ver en movimiento este tipo de crisis corporales, de crisis ambientales que se están dando eh, em, en la primera mitad del siglo XX y y cómo pareciera que este tipo estas crisis o esta enfermedad del cáncer causada por ciertos agentes químicos es solo la cabeza, la punta de un iceberg que muestra o que encubre diferentes problemas a nivel mundial, diferentes problemas que develan cómo hemos enfrentado esta relación
entre humanidad, naturaleza, cómo la hemos cosificado, cómo la hemos convertido en objeto, ¿no? Ah, y las consecuencias de esta actitud eh, han sido consecuencias nefastas regularmente para ciertos grupos vulnerables que no pueden este, a veces tener derecho, tener ese derecho a una voz, alguien que los defienda y no tienen esos recursos económicos. Entonces, ¿cómo ha dañado a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Y cómo, pues, algunos otros grupos em, que están como líderes de este tipo de compañías o empresas como la DuPont, em, el hecho de tener que pagar por los daños que provocan al medio ambiente no resulta de alguna manera un- algo, una consecuencia negativa para este tipo de empresas, ¿no? Entonces, en este punto voy, estoy haciéndome de varias, seleccionando para poder hacer este acercamiento a esta película de Aguas Negras o El precio de la verdad. Estoy en este punto de seleccionar cómo, cómo se visualizan al menos estos tres aspectos, ¿no? La enfermedad que toca al mundo animal, al mundo humano, a partir de la familia Tenan y a partir de la pérdida que tiene de sus vacas, a quien adora y a quien ha puesto nombre, enfatizando esta relación de respeto y de cariño con los animales que lo proveen, ¿no? Y también por otro lado, cómo está representada este cambio de salud anímica en el protagonista y finalmente cómo están representadas las diferentes estrategias que utiliza la ley que utilizan ciertas empresas para, en muchos casos, poder deshacerse de tener que pagar o responsabilizarse de ciertas consecuencias que provoca el uso indiscriminado de ciertos químicos. Bueno, hasta ahí voy. Bueno, pues muchísimas gracias, por la plática. Realmente, pues se abre una perspectiva interesante de la manera en que podemos, pues estudiar las representaciones, eh, pues de las enfermedades en estos, en los diferentes trabajos artísticos, etcétera. No sé si yo tengo ahí algunas preguntitas, pero no sé si alguien más tenga preguntitas antes para cederles la palabra. Por favor, si quieren levantar la mano o solo abran su micrófono y pregunten, no hay ningún problema. ¿No? ¿Nadie, nadie? Bueno, vamos, entonces pregunto y ya, a ver si no, ahorita vamos. Hace tiempo que vi esta película, la verdad no la tengo tan presente en este momento, me acuerdo. Creo que sale Mark Ruffalo, ¿no? Sí, es el protagonista, sí, ujú, el director. Ujú. Exactamente. Que ahora está siendo muy relevante por todo lo de ICE y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, em, hay una, ¿cómo se llama? No, decía, hace mucho que vi la película, no recuerdo exactamente el caso, pero por lo que nos platicas, me quedo pensando si este podría denominarse un caso de lo que se llama agnotología, en el sentido
es que no lo recuerdo bien. Simplemente era ocultar la información y negar que existiera este, estos daños, o se hizo lo que está bien estudiado con tabacaleras, lo que está bien estudiado con el cambio climático, incluso con este caso eh, del asbesto, que se pagaron a los famosísimos think tanks para que generaran investigaciones, no tanto que negaran las otras investigaciones, sino que desviaran la atención hacia otros factores que estuvieran generando este tipo de enfermedades. Y pues es que justamente esos casos están estudiados desde este concepto de agnotología, es decir, la creación deliberada de ignorancia o de desconocimiento. No sé si lo podríamos catalogar así. Esa sería la primerita pregunta que tendría. Ay, muchas gracias. No conocía este término, lo agradezco. Voy a consultarlo. Pero lo que podemos ver en esta película es en un primer momento, y con estos descubrimientos que va haciendo el protagonista, se da cuenta que ellos conocían las diversas consecuencias dañinas, ¿no? Para el cuerpo humano, ¿no? Y que y eso lo sabían casi al año en que sale el famoso sartén feliz, ¿no? Este famoso sartén de teflón que modificó la vida de muchísimas mujeres, muchísimas personas quien cocinara, ¿no? Y en un primer momento están encubriendo esa información y luego cuando se dan cuenta que esto puede ser ya un foco de atención pública, empiezan a manipular los informes que dan, ¿no? A la vía pública, señalando, incluso mencionando que ciertas cantidades de estos líquidos, bueno, de esta forma líquida de los PFOS, no son tan dañinos, ¿no? Hoy se sabe que casi el 90% de la población humana tenemos no exactamente los PFOS, ¿no? Sino otros, un grupo mayor de químicos que son los PFAS, ¿no? Entonces, hay pues una manera como de desviar y de ir dando información a, a este, a la vía pública, e ir cambiando incluso los límites que ellos en un primer momento señalaron que eran saludables o nocivos para el ser humano, ¿no? Entonces hay esa especie de manipulación, ¿no? Este, por parte de estas empresas químicas también se habla de ciertos químicos que son contratados por estas empresas, que son en muchos momentos silenciados, ¿no? Em, Les cuesta su trabajo, su familia y demás, ¿no? Y vemos pues este tipo de empresa tiene no solo a los especialistas profesionales que pueden hacer estos rastreos de qué tanto contaminan o pueden dañar, ¿no? A su disposición, sino que van a cuentagota dándote información de la calidad nociva de este tipo pues de agentes químicos, ¿no? Y es algo que se enfatiza incluso al final de la película, la cantidad de agentes químicos que no conocemos, ¿no? Y que pueden estar dañando la salud humana, pero que esto amerita estudios a largo plazo, ¿no? Entonces, va por ahí. Sí, muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, ahí una de las cosas interesantes, pues un poco poniéndome en los zapatos de algunos colegas químicos, es que pues me acuerdo que alguna vez el doctor Plinio, Plinio, no me acuerdo ahorita su apellido, comentaba que
pues, se producen sustancias químicas, ¿cómo se dice? Pues artificiales, por así decirlo, sintéticas. Pues la cantidad de sustancias que se producen son enormes. ¿Por qué? Porque las personas, que para el champú, que para eso, que para lo otro. Y entonces, la capacidad que tenemos de testear cada una de las sustancias químicas que se van produciendo diariamente, no me acuerdo ahorita cuántas dijo, pero diariamente se producían, no sé si ocho o más, no sé, no, o sea, y entonces de repente uno dice, la capacidad que tendríamos para testear todas esas sustancias es limitada, o si no, por no decir que no la tenemos, no tenemos la capacidad de testear en todas las cosas que se tendrían que testear cada una de las sustancias, ¿no? Entonces, pues se van haciendo ciertas selección de cuáles sustancias sospechamos que sí podrían ser riesgosas y cuáles realmente por experiencia con sustancias similares no las, ni siquiera se testean, ¿no? O sea, algo así, por ahí va la cosa. Pero este caso no parece ser en ese sentido, porque sí se tenía entonces información del daño. O sea, no es Sí. caso no es caso de incertidumbre, sino si hay una negligencia, si hay un deseo de ocultamiento y entonces, e incluso de manipulación de la información, ¿cierto? Sí, 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 estás en lo correcto, ¿no? Las evidencias, típica estrategia de abogados es, de pronto cuando estás buscando un caso, y esto lo he visto en varias series, ahí de tipo de abogados, ¿no? Es llegar con 20,000 cajas, ¿no? Para inundarte o taparte en información, ¿no? Y en esas cientos de cajas que recibe nuestro protagonista, pues ahí se revela que no es, no son meras suposiciones, ¿no? Como se quería hacer ver desde un principio, sino que hay científicos que ya respaldaron estas consecuencias negativas en la salud, ¿no? Incluso con mucha desventaja para algunos, algunos individuos que trabajaban directamente con el teflón, ¿no? Como el haber rociado cigarros y dárselos a probar para ver qué consecuencias tenían, y obviamente pues son negativas. O el nacimiento de personas, de mujeres que estaban trabajando directamente en las tinas que resguardaban todos esos materiales con serias deformaciones, ¿no? Entonces, sí está documentado. En este caso, estos agentes de los PFOS, y en algunas, por ejemplo, pienso en la Unión Europea, que en 2014 prohibió para muchísimas, muchísimos objetos, bienes y demás, utensilios, ese producto. Aquí en México he visto un informe sobre este tipo de agentes químicos, ¿no? Y nos señalan eso que tú mencionas, ¿no? ¿Cuáles sí podemos cambiar, cuáles no, cuáles hay alternativas, ¿no? ¿Cuánto ameritaría cambiar este tipo de elementos? Pensemos en las espumas, ¿no? Hay muchas espumas que se utilizan en cuestiones de aviación, bomberos y demás, ¿no? Y cuáles sí podríamos cambiar y cuáles no, ¿no? Pero sí, este mundo está por descubrirse, ¿no? Y creo que es casi imposible poder rastrear o hacer un documento donde, como tú dices, se puedan recabar o hacer un listado de todas estas sustancias, ¿no? Y pensaba ahorita en una noticia que salió ahorita en marzo, precisamente en el Congreso de Veracruz, ¿no? Que un congresista proponía la elaboración, al menos así como por ir empezando, pasito a pasito, la elaboración de un documento donde se empezaran a informar, a enlistar, a registrar estas toxinas que ya tenían, ya eran bastante conocidas, que ya había habido un tiempo para registrarlas, para ver las consecuencias, ¿no? Entonces vamos pasito a pasito en este ámbito, ¿no? Sí, sí, muchas gracias.
Adelante, por favor, Paola. Si puedes, ¿Qué hablar. tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, por claro. supuesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una pregunta que sería, bueno, que si usted utiliza la expresión artística, en este caso el cine, para reflexionar, cuestionar o en su caso demostrar los efectos de la crisis ambiental, bueno, en este caso como también los efectos corporales, como lo menciona en su título del cáncer, y lo digo porque creo que nos puede llevar a diferentes direcciones. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el arte ecológico contemporáneo. Bueno, yo he trabajado más la cuestión de los artistas visuales o pictóricos o escultóricos. Y, por ejemplo, también me llama la atención lo del que el trabajo interdisciplinar, ¿no? Donde se juntan ciencias sociales, el arte y las ciencias. Y me recordó mucho, por ejemplo, usted lo hace con el caso cáncer y la película. Hace tiempo yo había visto un artista que se centraba mucho en la contaminación plástica y Mm. pues él utilizaba los datos duros, ¿no? De que, no sé, en México al año, bueno, más bien al diario, eh, se consumen o se utilizan o se desechan más bien, no sé, 1 millón de bolsas. Y a lo mejor uno pues lo toma así el dato y ya, ¿no? Lo desecha también. Pero él, ¿qué hace? Él junta todo 1 millón de bolsas en una escultura y es muy diferente el que tú tengas el dato a observarlo. Y creo que eso te puede generar como un impacto de reflexión, de cuestionar, incluso como de cambio, ¿no? O sea, yo lo veo en la obra, o en este caso la película, y sí eso genera como un impacto, pues en el receptor, ¿no? Por así decirlo. Y ya, sería todo. Ay, muchas gracias, Paola, por todo lo que dices. Bueno, voy poco a poco. Creo que una de las creencias o ideas que hemos mantenido en el cuerpo académico en el que trabajo y en el mismo centro de humanidades ambientales es que las artes son o las manifestaciones artísticas son una vía no solo de gozo, de entretenimiento, ¿no? Sino son una vía de conocimiento, ¿no? En este sentido, yo propongo, o mi idea, pues lo han propuesto muchas más personas antes que yo, ¿no? Es que a través del arte se puede generar este tipo de conciencia, se pueden visibilizar ciertos problemas y se puede apuntar a una sensibilización, ¿no? Ese es como mi objetivo. Creo que mm, eh, me faltaría mucho más conocimiento en el ámbito de la química para yo poder hacer o poder hacer o sacar datos duros, ¿no? De estas diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Y pienso que las manifestaciones artísticas muchas veces juegan, ¿no? Juegan con ciertos datos, ¿no? Eh, em, para buscar despertar ciertas emociones, ciertas conciencias ecológicas, ¿no? Y lo que sí hemos planteado, ¿no? Es que podamos, y esto sería para los que están aquí y quieran participar en este proyecto, es hacer grupos pequeños interdisciplinarios, ¿no? En los que de diferentes áreas se pueda trabajar sobre un tema en común, ¿no? Pensando en esta película, ¿no? Estos cánceres que se derivan de ciertos agentes químicos, ¿no? Yo había pensado en algún momento invitar a una abogada, ¿no? Para el tema de la legislación de estos productos, a una médica, ¿no? Para que me hable también desde su perspectiva y podamos ir cruzando diferentes miradas, ideas y pues obviamente me faltaría un químico, ¿no? Y cualquier otra persona que se quiera sumar a este grupo, ¿no? Donde podamos trabajar estos aspectos específicamente esos de enfermedades, ¿no? Por estos agentes químicos y que podamos, a la luz de varias reuniones, de varios encuentros,
no solo reflexionar, no solo hacernos más conscientes, ¿no? Porque considero que los que estamos en este momento, en estas sesiones, porque hemos despertado una conciencia ecológica, o la tenemos ahí presente, y ir reflexionando sobre estos temas y lograr preparar o proponer ciertos objetos de estudio mirados, observados, leídos, interpretados, ¿no? A través de diferentes ciencias, y en algún momento poder sacar un producto publicable sobre este tema con estas disciplinas tan variadas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también desde mi ámbito, que parto desde la literatura, y en este caso otra arte que es el cine, también ir yo buscando, visualizando cómo se está representando en estas otras artes, con el ánimo también de ir viendo ciertos imaginarios que hay o que existen respecto a este tipo de agentes químicos, respecto a cuestiones de enfermedad, a cáncer y demás, ¿no? Filósofos, te faltó decir filósofos. Ah, sí, pero es que ya a ti ya te cuento, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bien, no sé si alguien. Ah, Selim, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presentación, se me hizo muy interesante. A mí me recordó pues varios temas ahí interesantes. De entrada me llama la atención la selección de la película. Este, creo, no estoy seguro de haberla visto, quizás sí, pero no la tengo tan presente tampoco. Y también me recordó pues otras películas, ¿no? Que a lo mejor no sé si las tenga la doctora en cuenta. Se me hizo muy paralela, por ejemplo, bueno, a lo mejor algo mucho más comercial, que es esta película de Erin Brockovich, por ejemplo, que también me parece súper paralela, ¿no? En cuanto a los temas, incluso esta cosa legal, ¿no? Que de repente también los entierran en papeles, etcétera, ¿no? Como me fue recordando muchas ideas ahí alrededor. Y me hago cuestionarme si de repente hay pues otras películas que también pudieran de nuevo ser pensadas, ¿no? Por ahí. Eh, Hace poquito he estado viendo, me puse a mí mismo una selección de películas de Tarkovsky y luego me enteré, ¿no? De todo lo que pasó con la película Stalker, por ejemplo, que fue además, pues, si bien es una película un poco medio de fantasía, digamos, muy metafórica, al final parece ser que la película verdaderamente tuvo un impacto en la salud, incluso del equipo de producción. La película creo que se veló, la tuvieron que grabar más de una vez, como que hubo ahí problemas fuertes, ¿no? Con esto, porque al parecer estaba como muy cerca de Chernobyl, ¿no? Y eso me lleva también con el tema de la radiactividad y todo este impacto que luego tiene. Desconozco también si hay películas mexicanas o latinoamericanas que hablen sobre la cuestión. También podría ser muy interesante, ¿no? Como explorar esas otras ideas. Creo que yo también hace unos días estaba viendo un de estos reels, ¿no? En Instagram de una muchacha toxicóloga, ¿no? Que hablaba justamente, ¿no? Como del uso, decía ella, ¿no? Bueno, a partir de hace poco, con mis estudios, pues he determinado, pues ya no usar ciertas sustancias, ¿no? Hablaba, pues justamente, ¿no? Del teflón y de ciertos champús, de ciertos materiales, ¿no? Que pues ella consideraba, seguramente por sus estudios especializados, pues tóxicos, ¿no? Para la salud. Y a mí eso también al final me trae a pensar también en el tema justamente de este tipo de materiales tóxicos, pero en la arquitectura, ¿no? Y en la construcción, que bueno, pues es el ámbito que a mí me atañe por ser arquitecto. Este, pues me recuerdo de entrada, pues el tema, por ejemplo, del asbesto, ¿no? Que pues en los setentas era tremendamente utilizado, muy común, ¿no? Todavía vemos en la ciudad láminas de asbesto, ¿no? Como cubiertas, pues desde fábrica, bueno, desde bodegas hasta casas, ¿no? Todavía vemos en la ciudad
casas con láminas de asbesto, tinacos, ¿no? Yo hace algunos años nos vinimos a vivir aquí en un fraccionamiento muy chiquito, ya como de los 80s, y todos los departamentos, todas las casitas tienen cubiertas, perdón, tinacos de asbesto, que pues bueno, pues se me hace pues verdaderamente como muy bueno, sabiendo pues todas las repercusiones también cancerígenas que están asociadas con este material, se me hace pues tremendamente preocupante pues, ¿no? Se ha hablado incluso hasta de las pinturas vinílicas, muchos materiales, ¿no? Que también pueden llegar a tener como un impacto negativo importante en la salud. Pues me parece un tremendo tema, muy interesante. La felicito, doctora, muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí de simplemente de oyente. Agradezco la charla. Muchas gracias. Eh, Gracias, Selim. Espero estar pronunciando correctamente tu nombre. Este, bueno, comenta algunas de las cosas que señalas. Sí, en otra invitación que me ha hecho amablemente José Ramón, voy a trabajar con esta película de Eric Brockovich, ¿no? Porque se trata de estos temas que yo he englobado dentro del ámbito de la justicia ambiental, ¿no? Y me viene bien porque puedo cruzar, hay como tú señalas, ciertos paralelismos, ¿no? En la película, ¿no? Puedo hacer ciertos cruces. Eh, mm, y en la película, por ejemplo, de Eric Brockovich, está presente el asunto de género, ¿no? Y que eso lleva a otras emociones, a otras emotividades, y, 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 este, y bueno, eso quiero hacer, ¿no? Estoy en este momento haciéndome un corpus, ¿no? De diferentes películas donde se pueda hallar o trabajar estos temas, ¿no? Y también eh, me, los he visto también en películas de ciencia ficción, ¿no? Que uno de sus ligas o de sus ramas es la devastación que sufre la naturaleza, ¿no? En estas distopías que a veces se crean, ¿no? Y por una colega que está ahorita con nosotros, la doctora Leticia Mora, sé que hay un corpus variado sobre literatura, que a la luz de nuevas lecturas, ¿no? Con una mirada ya, que con esta mirada ya de una cosas, ¿no? Descubres, por ejemplo, en ciertos géneros, que aquello que era que aquello que se estaba representando como monstruoso, no, y que lo estaban llevando a un género fantástico, ¿no? No es tal, ¿no? Sino esto monstruoso es creado por el hombre, creado por estas contaminaciones, por estos procesos extractivistas que hacemos a la naturaleza, ¿no? Y también sé que hay varios documentales, que es otro género del cine, donde se han estado tratando este tipo de temas, ¿no? Y que vale la pena revisarlos, ¿no? No nada más revisar ciertas películas que son más de corte popular, sino ir empezando a hacer un corpus sobre estos documentales ir revisando también cuáles son las técnicas, los mecanismos, el impacto que producen esta serie de manifestaciones artísticas, ¿no? Y bueno, con el tema del asbesto, también me horrorizo yo en algún momento, este, llegando a trabajar a una dirección. Me topé con que la casa donde estábamos tenía un tinaco de asbesto y me horrorizó. Casi a la semana siguiente yo ya estaba quitándolo y poniendo un tinaco de otro tipo, ¿no? Menos letal, ¿no? Entonces, el tema es, pues da para mucho, ¿no? Y en el caso de la arquitectura también.
también que cómo contaminamos, ¿no? Con ciertos elementos que utilizamos para las construcciones, ¿no? Entonces, gracias, gracias por el comentario. Hablando de este evento, les acabo de poner que se las tengo que hacer llegar, disculpen, el cartel, con las diferentes, ponencias que va a haber para ese evento de filosofía de la naturaleza, algo así se llama. Y ahí viene justamente, los días, va a ser el 19 y 20 de mayo, y ahí vienen los diferentes, ponencias, incluyendo las de la doctora Estela y las de la doctora Leticia. Entonces, pues bueno, ojalá que puedan asistir, sería muy bueno, ¿no? Ahí está Lenin Brokovich. ¿Alguien más tiene alguna participación? Yo tengo otra preguntita por ahí, pero no sé si alguien más quiera participar antes que yo. Bueno, entonces hago mi pregunta y si no, ya se les ocurrirá ahorita que dijo, bueno, ahorita de los imaginarios, me pareció muy interesante, porque la pregunta que yo iba a hacer es precisamente acerca de esto. O sea, si hay al principio mencionas una metodología que estaban siguiendo, no sé si lo escuché mal, pero ¿qué metodología es esa o qué concepto guía el análisis de las películas, para ver cómo se representa, por ejemplo, el cáncer o cómo se representa, el daño que hacen estas sustancias, etcétera, o cómo se representa incluso a las corporaciones como DuPont o etcétera? ¿Hay alguna metodología? ¿A qué me refiero? En algún momento, ya les he platicado, yo cuando estaba haciendo esta cuestión de las vacunas, de la vacunación, de la resistencia a la vacunación, estuve analizando la resistencia a la vacunación desde lo que le llamé imaginarios monstruosos, ¿no? De vampiros, zombies, cyborgs, etcétera, y pues justamente utilizando literatura gótica y películas principalmente películas, porque hay un montón, donde se relacionaba la vacunación justamente con Satanás, con los vampiros, con los zombies, con los cyborgs, etcétera. Y pero en el momento en que realicé el estudio, yo cometí un error que equiparé imaginarios con representaciones sociales. Entonces, en ese momento, las traté como si fueran aproximadamente lo mismo. Creo que son compatibles, pero no son exactamente lo mismo. Y después me di cuenta que justamente había cometido un error ahí en ese sentido al equiparar imaginarios con representaciones sociales y que tendría que haberlos separado justamente y tal vez escoger uno por los recursos teóricos que hay atrás de justamente de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no sé si ahí hay alguna metodología que esté viendo para hacer este tipo de análisis bueno, yo supongo que sí, pero más bien si nos pudieras platicar acerca de esto. Y ya nada más por último, ¿por qué? Porque además me parece interesante que en algunas ocasiones la enfermedad, por así decirlo, se toma como un elemento narrativo que permite que se dé una historia. No sé, estoy pensando en películas sobre peste negra o películas, o sea, donde la peste negra permite que se dé la historia, pero ese no es el caso de estas películas, porque esas películas entiendo que son más como documentales pero narrados, ¿no? O sea, porque es casi un documental, también la de Erin Brockovich, ¿no? Que son casi como ir documentando cómo se fue dando el proceso, pero hechas con una forma narrativa que hace que el ritmo sea diferente y etcétera. No es el otro caso. Nada más esas preguntas. Perdón si me extendí. No, gracias, ahí siempre pones ahí la aguja para que duela. Bueno, bueno, yo por mi parte puedo decir que estoy construyendo una metodología, ¿no? En algún momento de nuestras charlas entre los colegas decían, ay, qué viciosa, mejor hablar de un barco, de un barco, apenas de un barco, ¿no? Para cómo te vas a acercar a estos temas que tienen que ver con representaciones ambientales, con representaciones de la enfermedad.
Y lo que sí he intentado seguir es que, por ejemplo, para la literatura, para la pintura, para la fotografía, porque sí tiene ciertas métodos para hacerse, ciertos conceptos y demás, ¿no? Cuando me voy a acercar, me ha funcionado mucho para, cuando me voy a acercar a estas representaciones, de la enfermedad o del medio ambiente o de lo que tú quieras, me estoy también concentrando en cuáles son las técnicas, los mecanismos que utiliza el cine, ¿no? Porque como en algún momento me comentaba una colega, pues son multimediales, ¿no? Intervienen ahí diversos medios, diversas incluso otras artes como la música, ¿no? Que tiene eh, tiene cierto impacto, ¿no? En cómo vas a recibir o la percepción, ¿no? Entonces, mi forma de acercarme es a partir de los elementos que constituyen al cine, ¿no? Planos, secuencias, eh, em, eh, montajes, ¿no? Y tratar de cruzarlos o tratar de emparentarlos con el contenido, con la temática principal, ¿no? Eso es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Yo creo que hay diversas maneras y sí concuerdo en que hay una diferencia entre representación e imaginarios, ¿no? Porque en la representación tú vas a ver qué, mm, qué, qué mecanismos, qué elementos, qué artificios está utilizando ciertas artes para darte una percepción, o evidenciarte un tema en particular. Y de esa forma en que se representa, este, pueden surgir o puede haber varios imaginarios, que son estas ideas de cómo concibes ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí están relacionados, yo creo que en el plan ideológico o del contenido, ¿no? Pero creo que la representación, vamos más allá hacia los métodos en los que está construido ciertos temas o ciertos asuntos, ¿no? Y los imaginarios, pues, son estas ideas que se van creando sobre ciertos temas en específicos, me creo. Pero mira, ahí está mi compañera Leticia Mora, que puede ayudarnos más en este tema. Adelante, porque está levantando la mano. Adelante, por favor. Leti, ¿Me Adelante. escuchan? sí, sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, discúlpenme, pero a ver, es que estoy en un café en la Ciudad de México, así que no quería yo hablar porque hay mucho ruido aquí, pero bueno, sí quiero felicitar a Estela por su participación. Me parece que ha avanzado bastante en este tema de su interés, ¿no? Y efectivamente, nada más quería también señalar que pues en el cuerpo académico también tenemos una línea que creo que está consolidada en cuanto a los estudios de representación. Vemos cómo se contemplan dentro de los textos literarios diversas identidades y también diversas pues problemáticas sociales que existen en ellos. Creo que, no sé, cuando preguntaste lo de la cuestión, además de ya lo que dijo Estela, que estoy completamente de acuerdo con ella, en realidad nosotros estamos tratando de encontrar un método a un diálogo que hemos tratado de establecer entre las representaciones artísticas y la ciencia y las ciencias sociales, ¿no? Y creo que eso es un poco complejo porque efectivamente, como ya señaló Estela, requerimos un tanto de equipos interdisciplinarios, pero interdisciplinarios no en el sentido, y esto lo hemos venido recalcando también en otras sesiones, ¿no?,
que hemos tenido del seminario, no solamente en que las ciencias cada una hable por sí mismo, sino en tratar de cruzar, ¿no? de establecer un verdadero diálogo de tal suerte que los métodos provengan también del discurso científico o de las ciencias sociales a la hora de analizar un objeto de estudio particular. Bueno, yo puedo señalarle a Estelita otra película, ¿no? Y hay muchas otras que es en lo que me he concentrado yo de cierta manera, pero es en la cuestión de las cuestiones agrotóxicas, ¿no? Qué es lo que más la literatura habla o representa en muchas de las temáticas. Y creo que bueno, eso es por otra parte, y con gusto ya hablaré con ella luego, pero voy a hablar solo de una película en mi próxima presentación, en 2 semanas, y es Pueblo Tóxico o Ciudad Tóxica, no sé cómo se traduce esa película, que es de Cardiff, Inglaterra, y que hablan acerca de otro elemento que también es muy tóxico, que es el cadmio, y el cadmio es uno de los elementos que se utilizan para la curtiduría. Y esto lo voy a hacer porque efectivamente las novelas que tratan de estos asuntos se han leído lo que yo podría llamar bajo el episteme de la modernidad y de la autonomía literaria, pero que no aborda el problema en sí del daño ambiental. Entonces se ve como un elemento extraño que es, creo, a esto que tú te refieres, que abordaste lo de la vacuna, desde lo monstruoso, desde lo gótico, desde lo que es indefinible. Y ciertamente se presta, porque muchos de estos químicos son indetectables o no se sabe, y aunque se sabe no hay pruebas, y digamos, las mutaciones que presentan los que viven ya en las áreas contaminadas se aducen como sobrenaturales, ¿no? Sobre algún aspecto mágico o ritual, y no se entra de lleno al problema, ¿no? Y creo que la razón, al menos digo, desde mi pobre punto de vista, creo que lo que tenemos que hacer es cambiar ese episteme de la modernidad y entrar al episteme del antropoceno, es decir, del daño que el hombre ha infligido a la naturaleza, y a partir de ahí empezar a hacer, digamos, un catálogo de agravios a la naturaleza, entre ellos pues todos estos que desde luego requieren muchos especialistas, pero al menos en los que ya están codificados de alguna manera, y que el arte, creo, ahí hay un material muy inexplorado, si lo leemos bajo un diferente epistema. Entonces creo que, o episteme, entonces creo que ahí podríamos ir descubriendo otras muchas vetas, ¿no? Como pues ahorita Estela está haciendo. Yo cuando vi estas películas las enfoqué más desde el punto de vista de la justicia ambiental y cuál es digamos, el corpus de la legalidad. Y sí, di por hecho y por sentado el cáncer, ¿no? Ella ha cambiado digamos, ese enfoque. Lo ha cambiado, se ha centrado en el cáncer y de cierta manera en averiguar cómo es que se ha cubierto toda estas razones químicas o estas explicaciones basadas en la ciencia acerca de por qué es tan predominante el cáncer en ciertas áreas. Bueno, creo que ya hablé mucho, pero bueno, por ahí va. Y bueno, las preguntas que haces, José Ramón, son siempre bien interesantes. Como dice Estelita, lo hacen a uno pensar. Y bueno, muchas gracias, ya. Gracias, Leti. No, pues muchas gracias por el cumplido a este. Bueno, este, no, me parece muy interesante. También está el caso, que no sé si ustedes están más enteradas acerca del caso de Anaversa en Córdoba, justamente, que creo que es uno de los accidentes químicos más interesantes. Y no sé qué tanto, por ejemplo, haya producción artística alrededor. Yo sé que hay un documentalito como de unos 10 minutos por ahí, rondando en YouTube. Alguna vez lo he visto, algo del perro de la luna, algo así se llama. ¿No? Es un caso que realmente creo que es interesante y creo que en mayo se cumple, ¿cómo se llama?
conmemoración, pues sí, bueno, conmemoración del accidente, que es uno de los accidentes además, es el Bhopal mexicano, le dicen, ¿no? Justamente, Ujú. pero que además creo que se quedó impune, como de costumbre, ¿no? No sé, a ver, sería, Como muchas cosas. sí, lamentablemente, ¿no? Pero sí, muy, 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 muy interesante. No sé si alguien más tiene más preguntas, para seguir, conversando. Si me permiten, ¿me Sí, escuchan? adelante, por favor. Sí, sí, Yo, por bueno, favor. yo quería también hacer pues una pregunta o quizá una reflexión para que Estelita comente. Disculpen que le diga yo a la doctora Castillo, Estelita, pero ya estoy tan acostumbrada a llamarla así. Pero bueno, la pregunta es, de todo esto, ¿no? Que obviamente, digo, es, eh, es el fundamento, todo este ocultamiento de esta verdad y toda esta, digamos, causas que hay en mucha de la producción actual y que obviamente si queremos un poco ir llegándole a la raíz y a las políticas del capitalismo, ¿no? De ocultar estas cosas pese a saber los daños que está causando en la sociedad, creo que, digamos, ¿cuál sería la implicación de que un género masivo como el cine eh, aborde temas de esta naturaleza con un énfasis, aunque el cine creo que dicen que es un caso real, ¿no? Y que se toman algunas libertades. En sí también tiene un énfasis en muchas de estas, no es un documental en estricto sentido como hay varios acerca de estos contaminantes, pero sí, digamos, sí hace un énfasis en lo real, ¿no? Abre la posibilidad de un tanto de indagar todas las razones de esto, o sea, la política económica que está atrás de las películas en este sentido. No sé, Celita, si tú por ahí has indagado algo o si planeas hacerlo o cómo ves si es importante incluso este tipo de ver un poco las causas de todo esto a un nivel general, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, Leti. Eh, ya para este momento de la exposición, ya estaba muy agotada, pero antes de ir formulando qué iba a presentar hoy, pensé en que estas enfermedades, estos cánceres provocados por estos agentes químicos nocivos son, de alguna manera, no quiero hablar de metáforas como habla Susan Sontag, sino más bien como de metonías, ¿no? Como la parte de un todo, de un todo que yo veo que tiene que ver, o ya a lo mejor tal vez ya lo estoy poetizando, de un cuerpo, un cuerpo que ha sido, que es el planeta, ¿no? Un cuerpo que está enfermo, un cuerpo cuyas políticas, casi siempre dictadas por aquellas personas que tienen mucho más recursos y que son las que deciden mucho, mucho de nuestro futuro, este, mm, han de alguna manera han pues acelerado esto que llamamos el antropoceno, ¿no? Es esta huella que ya no se puede quitar en el planeta de la influencia del ser humano, ¿no? Y cómo a partir de ciertos tiempos se ha modificado incluso em, la, la, la forma vamos o las relaciones que vamos a establecer en un futuro inmediato, por ejemplo, con el cambio climático, con la naturaleza. Sabe que estas películas, de alguna manera, sí tienen, hay un un trasfondo, no quisiera nada más decir que hay una búsqueda por ir generando estas conciencias ecológicas, estas reflexiones, ¿no?
en contra de hábitos que tenemos, ¿no? Conductas que tenemos que de alguna manera también nos llevan a estas crisis, ¿no? Y sí, son crisis generadas muchas veces por estas corporaciones, pero también son crisis por estas ideas que hemos tenido de la modernidad, de vivir más cómodamente, ¿no? Y creo que por ahí podría irme, este, en algún momento podría explorar esa parte, Leti, pero bueno, creo que es lo que ahorita podría decir al respecto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de quienes quedamos aquí. Si no, si no, pues bueno, pues vamos a agradecer mucho a la doctora Estela Castillo por esta interesante plática y pues, lo que nos generó para poder reflexionar. La siguiente, en 2 semanas, perdón, justamente en 2 semanas vamos a tener a la doctora Leticia Mora, que acabamos de escucharla un poco. Nos va a dar una plática el 24 de abril que se llama Hacer hablar al antropoceno en el paisaje y la literatura, las formas de la crisis ambiental. ¿Estoy en lo correcto? Este, y bueno, y Sí, muchas gracias. Y en 2 semanas es la última sesión. O sea, tenemos la sesión de la doctora Leticia Mora y no, en 4 semanas es la última sesión, quise decir, perdón, en un mes de este semestre y ya, ya les iré pasando la información del siguiente semestre. Pero bueno, pues si, si no hay más, pues entonces le agradezco mucho a la doctora Estela y pues nos veríamos en 2 semanas y ojalá que nos puedan acompañar. Gracias, José Ramón, y gracias a todos. Gracias. Hasta luego.